Les comentaba, en esta situación, en este caso, perdón, vamos a empezar ya a relacionar lo que es, a partir del tipo de cinética que tengamos, a partir de cinética vamos a generar lo que es una ley de velocidad y posteriormente una ecuación para lo que es el cálculo de la velocidad de reacción, que es a lo que nos vamos a enfocar en esta unidad de competencia 2 de cinética química. Entonces, en esta actividad 7 que nos va a quedar para trabajar, ahí en plataforma tienen una serie de 3 videos, uno explicándonos o viendo, profundizando de una forma, pues no tan a profundidad, pero sí marcando, contextualizando cada uno de lo que les estoy planteando aquí y sobre todo incluyendo esta parte, ¿no? De lo que son las ecuaciones de diseño. En esos videos de apoyo vienen como ecuaciones de diseño. Esas ecuaciones de diseño depende de las características de cada uno de estos reactores que ustedes los retomarán. Y a partir de eso, repito, en la siguiente actividad, posterior a la evaluación, entraremos a lo que son la elaboración de lo que son las leyes de velocidad de reacción. Posterior a esto, vamos a entrar y vamos a trabajar con las ecuaciones de diseño ya aplicado en ejemplos, en donde desarrollaremos dichas ecuaciones y calcularemos sobre todo volúmenes para lo que es los diferentes ejemplos de procesos que vamos a ir viendo. Es decir, ya toda esta parte de contexto de los reactores, cómo funcionan, para qué sirven, ya ahora los vamos ahora a aterrizar en la cuestión de, bueno, ahora queremos fabricar o queremos producir. Voy a quitar la palabra fabricar porque pues, para fabricar sería incluir más operaciones unitarias. Entonces aquí solamente nos enfocaremos a el proceso de obtención del producto, que ese producto todavía se tiene que purificar y una bola de cosas más que todavía no las vamos a ver. Entonces por eso nomás de generación del producto de interés, llámese un ibuprofeno, un acetilsalicílico. También veremos algunos ejemplos de ambientales, pero como les comenté al inicio del semestre, los enfocaremos sobre todo en procesos químicos, porque los reactores ambientales pues los vamos a ver en un montón de materias más, ¿no? Ese entonces es el contexto con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué les pido que se va a hacer en esta actividad número 7? Van ustedes guiándose en estos materiales de apoyo o en cualquier otra fuente bibliográfica que ustedes puedan encontrar. Aquí pues yo les agrego esto para que tengamos al menos una parte inicial. Van ustedes a elaborar un diagrama, un esquema, o más bien sería como un dibujo, o sea, sí, un esquema de qué es cada uno de estos, o sea, un esquema de batch, un esquema de CCTR, un esquema de PFR y un esquema de PBR. ¿A qué me refiero con un esquema? O por eso le puse dibujo. ¿Cuál es la imagen esquemática del reactor? Casi todos van a estar de esa forma, ¿no? Bueno, el PFR y el PBR son así, esquemáticamente, que en la realidad pueden variar, ¿no? Y entonces ustedes van a identificar los componentes de los mismos, que lleva pues una entrada, una salida, un sistema de agitación, que generalmente se abrevia o se identifica así, etcétera. O sea, lo que ustedes encuentren que conlleva. Por eso aquí les pongo un esquema que incluya características del reactor, en qué condiciones operan, temperatura, presión, etcétera, que repito, esto no es completamente nuevo. Y finalmente, lo que es su ecuación de diseño. Cada uno de estos ustedes identificarán, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo, que es el reactor CCTR, vamos a identificar lo que es la ecuación de diseño. La ecuación de diseño no es otra cosa más que el modelo matemático que nos va a permitir a nosotros calcular lo que son concentraciones, que usualmente concentraciones iniciales las vamos a conocer, porque es lo que nosotros le agregamos aquí. O sea, nosotros decidimos qué le vamos a echar en función de qué queremos obtener. Si nos vamos a una estequiometría, pues sería lo que son los reactantes de la estequiometría, o los insumos, si lo vemos como una producción. Entonces, esas serían nuestras concentraciones iniciales, que usualmente, repito, las conocemos. Luego, en función de la estequiometría, de la constante cinética y con eso de la velocidad de reacción, pues vamos a tener las concentraciones de salida. Obviamente para eso se incluye lo que es el tiempo, porque en cuánto tiempo se va a llevar a cabo lo que es la transformación, y esto depende de la constante y de la velocidad. Si lo relacionamos con el tema pasado, para que a lo mejor nos quede un poquito más claro, bueno, déjenme nomás
Borro esto para rayar aquí. Si lo relacionamos con el tema pasado, en el tema pasado recuerden que trabajamos con unas hojas de Excel, donde teníamos varias columnas. Una de las columnas era tiempo, y las otras columnas pues eran, una era concentración de células, una concentración de sustrato, una concentración de producto. La de producto no en todos los ejemplos venía, pero pues si es de nuestro interés, pues también va a venir. Esas tablitas o esas columnas de datos, lo que nos arrojaban eran los resultados que de este reactor, bueno, del reactor que sea que estemos analizando, se obtenían. Se tomaba una muestra o varias muestras en los diferentes tiempos. A esas muestras se le hacían las mediciones correspondientes dependiendo qué se estuviera midiendo. Se llenaban aquí las tablitas de datos y con eso se obtenía, bueno, con un proceso que hacíamos en el Excel o que hacían en el Excel, se obtenía la constante cinética, la K o el método gráfico. Esa K va a ser parte de nuestra ley de velocidad de reacción, de nuestra ecuación de velocidad, la cual, a su vez, depende del tipo de reactor que estamos analizando, es decir, de nuestra ecuación de diseño. Por lo tanto, si en la ecuación de diseño lo que viene son las concentraciones, bueno, nos sirve para encontrar concentraciones en un tiempo determinado, en tiempo t, así se denomina, o tiempo determinado. Perdón. Por lo tanto, esta información con la que ya trabajamos nos va a permitir a nosotros nos va a permitir establecer este modelo matemático con el cual ustedes puedan encontrar una concentración del insumo o del producto, dependiendo de lo que nos interese, que generalmente es el producto lo que nos interesa cuantificar, después de que pasa cierto tiempo. Y esto nos va a permitir escalar este proceso que se hace a escala laboratorio, a escala pequeña, nos permite escalarlo. ¿Qué significa escalarlo? Nos permite, si lo hicimos en el laboratorio, en un matraz de 1 litro, lo que queremos es obtener parámetros cinéticos para explicar o para entender el comportamiento de esa reacción, de esa cinética, y esa cinética siempre y cuando respetemos las condiciones de temperatura, de presión, de concentraciones, de catalizador, etc. Esas mismas condiciones se va a replicar en un sistema más grande. Es decir, eso se llama escalarlo. Hacerlo a pequeña escala, a nivel laboratorio se denomina, y luego eso replicarlo a más grande. Generalmente se trabaja con escala pequeñita, de 1 litro, 2 litros, una escala más grande de 10 litros, 20 litros, a nivel de garrafón, si lo podemos denominar de una forma más simplificada, y de ahí ya se van a los preindustriales, ¿no? 50 litros, 100 litros, y ahí pues obviamente a volúmenes mucho más grandes, que sería de interés en dado caso, ¿no? Pero todos esos parámetros cinéticos que nos van a servir a nosotros para saber en cuánto tiempo se va a llevar a cabo la transformación, qué velocidad, bueno, y para saber cuánto tiempo necesitamos saber qué velocidad de reacción va a haber. Por velocidad de reacción, recuerden, es cuántos moles van a desaparecer si es que estamos midiendo lo que es la desaparición de reactivos, o cuántos moles van a formarse. Y eso nos va a permitir a nosotros planear o diseñar en base a si vamos a trabajar en un proceso donde vamos a fabricar ibuprofeno, por ejemplo, que es un medicamento, creo que es para el dolor, si mal no recuerdo. Creo que sí, o no sé si es para la inflamación. Bueno, el paracetamol, más fácil, y ese sí es para el dolor. Aunque creo que también es para la fiebre el paracetamol, ¿verdad? Bueno, pero es un medicamento que creo que pues todos alguna vez lo hemos tomado. Realmente, pues, ¿cómo vamos a partir de esto? Vamos a partir de una necesidad de producto terminado. No sé, de tantas miles o millones de pastillas al año que debemos de producir para atender el mercado. Y obviamente esa sería nuestra unidad de tiempo, pero pues obviamente no vamos a producir para un año completo, sino esa producción la vamos a ir dividiendo en nuestros días de operación. Entonces, a lo mejor, si vamos a producir, voy a inventar un dato, 1000 pastillas al año, pues ¿cuántas al mes? ¿Cuántas al día? Y luego en el día, pues si vamos a trabajar
nomás un turno de 8 horas, pues entonces, ¿cuántas pastillas de paracetamol por hora? Obviamente, llevándolo a que solamente vamos a trabajar 8 horas al día. O a lo mejor si trabajamos 3 turnos de 8 horas, pues entonces sí estamos trabajando todo el día, etcétera, ¿no? O sea, ahí va a depender también de otras condiciones. Pero así, nosotros llegaríamos a un estimado de cada hora tenemos que estar generando esta cantidad de producto. Y para generar esta cantidad de producto, pues necesitamos esta cantidad de materia prima, o sea, mis concentraciones entrantes. Lo que va aquí, o sea, lo que le vamos a meter aquí. Vamos a preparar una solución de fulanita cosa al 1 molar o al 2 molar con un flujo másico, flujo volumétrico de fulanito número, lo cual nos permite que estén entrando X cantidad de moles. Dicha X cantidad de moles va a reaccionar con X cantidad de moles de otra cosa, que en las condiciones establecidas de temperatura, presión, etcétera, van a formar X cantidad de producto, que es esta columna que tenemos aquí. Y esa X cantidad de producto, pues es la que nos va a permitir alcanzar la meta de producción que vamos a requerir. Repito, lo estoy simplificando en el sentido de que esta cantidad de producto que vamos a obtener aquí no es la que directamente vamos a vender como pastillas. O sea, de hecho, de esta cantidad tenemos que extraerlo, purificarlo y una bola de cosas, ¿no? Pero de momento todavía no nos vamos a sacar, solamente nos vamos a quedar en producto generado de nuestra reacción. Que repito, todavía se tiene que agregar más operaciones unitarias para alcanzar el grado de pureza, de calidad, etcétera, que nos interesa. Sobre todo si son productos farmacéuticos, pues su calidad tiene que ser el 99% No nos interesa algo menor. Pero eso depende pues de la aplicación y del producto en sí que vayamos a generar. Bien, entonces, ese es el contexto, jóvenes, con el que vamos a trabajar para que lo vayamos ligando lo que vimos en la unidad de competencia 1 con lo que vamos a ver en la unidad de competencia 2. Lo vamos a terminar viendo, vamos a terminar agregando aquí ecuaciones de diseño. Estas ecuaciones de diseño vamos a obtener esos valores cinéticos y estos valores de concentración de salida, o más bien a partir de los valores de concentración de salida, es decir, de producto, vamos a generar todo lo demás, vamos a ir de atrás hacia adelante, como una ingeniería a la inversa. Esta parte lo vamos a trabajar, una gran parte de esto lo vamos a hacer de forma manual, y luego nos vamos a brincar al uso de un software con el cual trabajaremos esto mismo, ya en las unidades de competencia finales, pero de forma en que ya vamos a agregarle las operaciones de separación. O sea, ya no solamente lo que sucede dentro del reactor, sino además le vamos a agregar operaciones de separación. Es decir, tenemos el producto en bruto, pero tenemos muchas impurezas o mucho cochinero, por decirlo de cierta forma. Hay que quitarle el cochinero para pues, generar un producto ya purificado o ya más fácilmente empaquetable y para ponerlo a la venta. Bueno, ese es el contexto. Siempre me gusta relacionarlo para que sepamos qué es lo que vamos a hacer y para qué nos va a servir. No sé, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿O algo que deseen agregar? Bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra, bueno, algún pendiente que nos quede o que les quede a ustedes alguna duda con lo que es la tarea? Pues la tarea, perdón, no. Con lo que va a ser su evaluación del miércoles. ¿Alguna duda o algo que les haya quedado? Porque ya nos vamos a ver y de hecho recuerden que en la evaluación del miércoles no nos vemos, ¿no? Ustedes solitos ya se conectan y es trabajo ya de forma totalmente autónoma, ¿eh? Muy bien, entonces, si no hay dudas al respecto, les dejo esta actividad. La entrega es hasta el jueves, o sea, para el viernes ya la debemos de haber hecho, porque la vamos a partir de ella para lo que es la siguiente actividad, que es la actividad número 8. Se la dejo para que ustedes la trabajen ya sea ahorita en el resto de la clase, más tarde, como ustedes gusten. Obviamente previendo, pues, en que tienen su evaluación del miércoles, ¿no? Entonces, para que tampoco atosigarlos tanto antes de su evaluación del miércoles. Bien, entonces, si no hay nada más que agregar, muchachos, hasta aquí lo vamos a dejar. El resto de la sesión es para que ustedes trabajen con esto.